al 8. Dice así el libro de Filipenses, capítulo 4, versículo 4 al 8. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Cierra tus ojos. Gracias por este nuevo día, por tu presencia que es real en medio de nosotros y por la alabanza que te ha elevado hacia tu presencia, en el cual cada quien lo ha y lo hemos disfrutado, dándote honra, gloria y honra al Señor. Gracias por el día que nos presta, gracias por la palabra que hay para nuestras vidas, y sea tu nombre glorificado en tu sola y soberana perfecta voluntad. Gracias, Señor Jesús. Amén. Muy bien. El tema es recursos para la victoria. Quiero que nos demos cuenta, versículo 7 habla de que algo tiene que guardar nuestros corazones y nuestros pensamientos. Dentro de ese contexto, este mensaje es importante porque si no sabemos guardar nuestros corazones y nuestros pensamientos, entonces tendremos una conflictividad con nosotros mismos y aún será para poder contagiar a otros y entonces no vivir la vida que se puede saborear dentro de una protección básica y esencial que funciona en cada ser humano como la función de su interior y sus pensamientos. Cuando el apóstol Pablo escribe esta carta, habla de esto como muy importante, pero también dentro de esto que es importante y para sus logros ya mencionados, él nos menciona 4 recursos para tener la victoria. Y habla de la victoria diaria, habla de la victoria constante de cada hijo de Dios. Con su gran ejemplo y su gran experiencia, él escribe bajo un estado que no sería para poder estar como él está
y escribir estas grandes verdades que hemos leído. El apóstol Pablo está encarcelado y desde la cárcel él escribe esta interesante y profunda carta a la iglesia de Filipos. Cuando el Espíritu Santo usa a uno de los que usó para dejar escrito lo que leemos, como en el caso de hoy, vislumbra la profunda necesidad del momento en que se escribe y vislumbra la necesidad dentro de toda la etapa e historia de la vida y de la iglesia, de las futuras generaciones que han pasado y de las futuras generaciones que vendrían como salvados por medio de Cristo. Y noten que él dice en este pasaje cosas interesantes. Yo quiero que usted se dé cuenta que en 13 ocasiones, en tres ocasiones, él habla del regocijo, habla del gozo, habla de la alegría en el Señor. No era para que él pudiera estar sintiendo eso, porque ya mencioné, él estaba prisionero. Pero dése cuenta lo que es estar guardado en el corazón y en los pensamientos por medio de la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. Eso es vital porque él está disfrutando de esa protección. Por lo tanto, él está con la total libertad de escribir algo, no que esté pensando, sino algo que está saboreando, por lo cual manda un gran ejemplo que no importa la circunstancia en que se viva, se puede vivir de esa manera. Regocijados, digo otra vez, dice el apóstol, gozaos en el Señor. Ante estos tres aspectos que él menciona, no hay espacio ni lugar para la melancolía, la depresión, la tristeza o sentirse desamparado. Esto es vital, porque vemos que es clave el regocijo, la clave del vencedor. El gozo de la clave del vencedor. Sin duda, cada quien vivimos diferentes situaciones, etapas que tal vez no son agradables y nos confrontamos a lo desagradable. Ahora, ¿cómo vamos a vencer lo desagradable? ¿Cuál es la manera de vivir ante ese momento que puede ganar la batalla o la puede perder? Entonces, ante todos los momentos desagradables que pueda tener por las razones que sean, encontramos que Pablo dice que el regocijo es clave, oiga, para ser vencedores. ¿Vencedores de qué? Vencedores de ese momento en el cual usted experimenta algo que no quisiera experimentar, pero que usted lo puede cambiar y traducir a otra instancia en su personalidad, y es saber de que el gozo del Señor es la fortaleza, como dice Nehemías. Muchos pedimos fortaleza en oración, y no está mal, pida la fortaleza, pero démonos cuenta que Nehemías, en una complicada situación, él pudo decir, regocijaos, vuestra fortaleza es el gozo. Qué interesante es el gozo, pero qué gozo, preguntará. Entonces dice acá, en el Señor. ¿En qué Señor? En el Señor Jesucristo.
en el que te salvó, en el que me salvó, en el que vive y está con nosotros. Decía de Nehemías, la fortaleza es, el gozo es una fortaleza. ¿Cómo vivir ese momento entonces? Pensar en Pablo, que cuando estaba encarcelado, él decía, regocijaos. Cuando la iglesia de Filipos era perseguida, le decía, regocijaos. Vuelvo otra vez a decir, dice, siempre regocijaos. Alabado sea su nombre. El tiempo que se vive casi no es como para tener la posibilidad de vivir siempre gozosos. Pero tenemos que darnos cuenta que hay una diferencia en los salvados. Los salvados no son como los no salvados. Por eso el gozo de la salvación no se debe perder. ¿Quién perdió el gozo de la salvación? David. David había experimentado el gozo del Dios Todopoderoso, el gozo de su protector, el gozo del quien lo libertó, le liberó del enemigo miles de veces, pero un día lo perdió. Se descuidó en perder el gozo de la salvación. Y eso es una trampa satánica, que cuando se pierde el gozo de la salvación, entonces se abre puerta a la tristeza, a la depresión, a la melancolía, aquello que es tan desagradable internamente y que a veces nosotros deseamos mejor no seguir viviendo. Y con unas palabras irónicas, aunque no se expresen, muchas veces decimos, sería mejor que el Señor me lleve. Sí, por tu necesidad, por lo que sientes sería mejor, pero no es mejor para el Señor porque todavía no es tu tiempo, porque todavía no es mi tiempo. Debemos de tener cuidado en expresar palabras como las que le he mencionado. Desear mejor estar con el Señor cuando en el fondo no es realidad. Cuando en el fondo es una expresión que sale de algo que sentimos en cuestión de enfado, desagrado o cualquier cosa. Entonces Dios no se agrada con esa expresión. Dios se agrada que usted disfrute la vida en el Señor. La vida protegida de su ser interno como de lo que se mueve en su mente. Y para eso el Señor nos dio la paz. Y la paz de Dios, note, no es la paz del mundo, no es la paz de nadie, sino es la paz de Dios. Jesucristo nos dice en San Juan, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo os la doy. ¡Qué maravilla lo que Él da! ¡Qué maravilla lo que Él dejó! ¡Qué maravilla lo que pasa todo entendimiento! Es la paz de Dios. Pero queridos hermanos, no puede haber esa paz de Dios si no hay el gozo de la salvación. No hay cosa más grande que tengamos en la vida como el tesoro más terrible y más grande que es ser salvos. Nada se puede comparar con esa maravilla, con eso que tenemos de parte de Dios por Jesucristo. Es ahí donde usted tiene que evaluar lo grande de Dios sobre lo pequeño que somos, sobre lo pequeño que tenemos. Nunca puede haber un interés de más allá que pueda superar el gozo, porque entonces perderíamos el gozo. Repito, el rey David tuvo la mala experiencia de perder el gozo. Yo sé que ustedes saben por qué perdió el gozo, pues no es para hablar sobre un mensaje de David en este caso, pero sí es para señalar que el gozo se puede perder. Dos razones generales por qué perdió el gozo
David? Número uno, por no ser responsable. Él tenía que estar en la guerra y él decidió no ir. Note cómo el pecado de omisión empieza a abrir la puerta para abrir el pecado de comisión. ¿Me estoy explicando? Omitió algo de responsabilidad. Él debía no estar en su casa, él debía estar en la guerra. Era el año en que los reyes iban a la guerra, pero David no fue. Pensemos en ese tipo de pecado en el cual a veces ya nosotros no nos constriñe ni nos hace sentirnos mal. El pecado de omisión. Todo aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, dice la Biblia, que es pecado. ¿De cuántos nos tendríamos que arrepentir esta mañana? ¿Me doy a entender? Pero nosotros vivimos de una manera en que vivimos muy a la ligera, pasando por alto aquello que nos carcome, nos merma lo que nosotros tenemos que experimentar y saborear. Y perdemos la protección del pensamiento y de lo interior y mostramos lo viejo de lo viejo y lo nuevo no sé a dónde va a parar. Hermanos amados, vivimos días finales, días que no serán tan agradables. Enfrentaremos escasez, enfrentaremos estrechez, enfrentaremos enfermedades, enfrentaremos dolor, enfrentaremos persecución. Todo eso es para los últimos días, porque el diablo sabe que el tiempo es corto y él trabaja de mil maneras para robarte el gozo de la salvación y convertirte en un amargado. ¿Cuántos amargados hay después de haber tenido el gozo de la salvación? Y por esa amargura no se sienten cómodos alabando a Dios y evitan asistir muchas veces. No hay el gozo de alabar a Dios, no hay el gozo de la salvación, no hay el gozo de estar donde debemos de estar, como en el caso de David. Están donde no deberían de estar. La segunda razón de David fue que cometió el adulterio, ¿verdad? Pero note cómo se fraguó un pecado más grande, por decirlo así, aunque pecado es pecado, pero un pecado peor que el otro, porque el pecado de omisión él lo pudo resolver de otra manera, pero el pecado de omisión te llevará a otro pecado, al pecado de la irresponsabilidad. Y cuando eso sucede, el gozo de la salvación empieza a desaparecer. Ya no hay deseo de adorar, ya no hay deseo de leer la Biblia, ya no hay deseo de asistir a la iglesia, ya no hay deseo de aportar, ya no hay deseo de apoyar la obra. O sea, y que la obra salga como salga. No, queridos hermanos. Cuando Pablo escribe a la iglesia de Filipos, es porque la iglesia de Filipos tiene una responsabilidad en esa región. Y ellos no pueden hundirse en la tristeza, en que su líder, San Pablo, está encarcelado. Había una razón para la iglesia para estar muy triste, porque su siervo, el líder, Pablo, estaba encarcelado. Existía la posibilidad de que lo podían matar. La iglesia enfrentaba esa circunstancia de perder a este gran hombre de Dios. Pero él, el apóstol Pablo, no está pensando en nada de eso. Él está pensando en que la iglesia se regocije en el Señor. Y él insiste diciendo, os digo otra vez, regocijaos en el Señor. Qué interesante esa palabra. Por eso, como punto inicial, la clave de la victoria, del vencedor, es el gozo de la salvación. ¿Usted recuerda el pasaje cuando Jesucristo recibe a sus discípulos
Y ellos llegan muy alegres con él, diciéndole, Señor, los demonios se sujetan en tu nombre. Ellos estaban contentos y gozosos porque los demonios se sujetaban. Aún ni los liberaban, por supuesto. Solo se sujetaban. Jesús se les quedó viendo y les dijo algo determinante. No os gocéis por eso. Gozaos porque vuestro nombre, ¿dónde está? Escrito en el libro de la vida. No es un hecho para que usted se goce que su nombre está escrito en el libro de la vida. O se nos olvida. ¿Verdad que se nos olvida? Es cierto. Hay días que se nos olvida y nos hundimos en la situación que estamos viviendo, cuando tenemos que tomar cartas en el asunto, porque no se puede vivir una vida de esa manera toda la vida. El cuerpo humano necesita estímulo, el estímulo de la alegría verdadera, el estímulo del gozo da vida, regenera los órganos. La tristeza deprime los órganos, la tristeza deprime el organismo, afecta físicamente al cuerpo. Por eso dicen los médicos que hay tantas enfermedades psicológicas, psicosomáticas o emocionales o de estrés. ¿Cómo es posible que mi nombre esté escrito en el libro de la vida y yo voy a estar toda la vida decaído, con el rostro todo triste, porque me hace falta esto, me hace falta lo otro? Pero tú tienes que darte cuenta que no te hace falta el hecho que eres heredero de la vida eterna. ¿Cuántos dan gloria a Dios esta mañana? Con ese gozo que trajeron, con ese gozo que hoy tiene que aumentar. Amén. Entonces el secreto mencionado es el gozo de la salvación. Ahora, hay algo muy peculiar en esta carta, que la palabra Salvador aparece 44 veces. Note la relación del Salvador con el gozo. ¿Me explico? Lo ligamos, el gozo, y él no deja de mencionar a Jesús, el Salvador del mundo, en esta epístola. Y cuando les pide que se regocijen, les pide que lean la carta, y en la carta encontrarán 44 veces la palabra Salvador. Alegraos pues, dice Pablo, es la exhortación. Quebrantamos ese mandamiento, quebrantamos eso como algo que da vida, que da sabor a la existencia. Quebrantamos el antídoto que me da vida, que me fortalece y que me hace pensar que voy hacia adelante con el Salvador. Gloria a su nombre. Es que, mis queridos hermanos, el gozo anula la amargura. El gozo anula la discordia. El gozo anula todo aquello que deprime, que te mantiene en tanta preocupación que te enferma. Porque la palabra dice, como inicié, y la paz de Dios guardará. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces, en primer lugar, si usted no quiere ser un derrotado, porque cada quien sabe si es un derrotado, cada quien sabe si es un vencedor. Podemos mostrarnos como vencedores, pero a veces en el fondo sentimos que somos derrotados. Podemos sentirnos vencedores cuando estamos acá en la iglesia alabando a Dios. Pero allá en casa, en nuestro secreto,
en nuestra intimidad nos podemos sentir derrotados. Y eso no debe ser así, porque entonces estamos pasando por alto las verdades de Dios en la palabra para ser victoriosos en el Señor. En segundo lugar, la clave de la victoria es la oración. ¿A cuántos les gusta orar? Muy pocos, ¿verdad? Entonces entramos a subrayar el pecado de omisión. ¿Se da cuenta? Yo no les digo que ustedes no oran, yo no les digo que yo no oro. Pero les voy a decir lo siguiente, que a veces oramos cuando las cosas están más difíciles. Pero cuando se emparejan, nos apartamos. Dejamos aquel recurso que nos sacó de una situación a otra. Pero usted se da cuenta acá que dice en la palabra, sean conocidas vuestras peticiones delante del Señor. ¿Cuántas peticiones han sido conocidas? Pero agrega algo que evita el exponerle a Dios las peticiones y se llama, ¿cómo se llama? Afán. Por eso dice la palabra, por nada estéis afanosos, sino primero sean conocidas vuestras peticiones delante del Señor con ruego, con súplica, y eso va más allá y trasciende la oración común y corriente. Con ruego, con súplica, y aún podemos agregar con lágrimas, como lo hizo nuestro Señor Jesucristo. ¿Quiere usted salir de situaciones en el cual le enfadan y se enfada hasta usted mismo, no digamos los que le rodean? Haga conocer a Dios sus peticiones con todo clamor, con toda súplica. Eso habla de la insistencia, habla de la persistencia y está atacando el pecado de omisión. No corra cuando esté afanado y turbado por otras cosas y no sabe qué hacer, está confundido, entonces corre a la oración. Esto no es como los bomberos que se llaman cuando hay incendios. Esto no es accidente. Cuando hay accidente se llama una ambulancia. ¿Verdad que sí? No seamos tipo bombero, tipo de ambulancia. Pecado de omisión es pecado. Y abre la puerta, como ya dije, a más problemas espirituales. Y perdemos el gozo de la salvación. Es que el diablo le interesa y está afanado para que usted y yo perdamos el gozo de la salvación. Entonces usted sabe que se puede sentir, pero vea que el consejo de Pablo era, no lo pierdan, manténganse muy gozosos. Cuando está en dificultad, ¿qué es lo que podemos hacer? Alabar a Dios. ¿Qué debemos hacer? Agradecer a Dios. Agradezca la situación apretada. Agradezcamos la situación estrecha. La Biblia dice, dad gracias a Dios en todo. Pero cuando estamos con complicaciones de la vida, no damos gracias. De gracias por su enfermedad, de gracias por su dolor, de gracias por su escasez, de gracias por su estrechez, de gracias por el problema, porque de ahí Dios va a sacar mucho para usted, para la gloria de su nombre. Entonces, ¿qué hizo Cristo primero antes de resucitar a Lázaro? ¿Recuerda? Gracias te doy, oh Padre, porque sé que siempre me oye. Antes de resucitar a Lázaro, Él dio gracias.
Aprendamos. Esa es la práctica de la verdadera vida espiritual. Claro está que esto no es algo que a muchos les gusta y lo desean. Pero si queremos una vida victoriosa, estas son las claves. La exhortación y el estímulo a la oración. Es la alternativa para esos deseos ambiciosos, para esos afán desmedido que muchas veces manejamos. Gloria a Dios. Presentemos a Dios nuestras peticiones, pero no sea ocasional. No vea primero sus programas de televisión, después va a la oración. No vea primero el celular cuánto tiempo, después va a la oración. No. Primero la oración sobre todas las cosas. ¿Cuántos dirán gloria a Dios? Ahora hay un problema difícil de dejar el celular. ¿Sí? Hasta en el sueño están chateando. Porque de tanto que lo hacen, en el cerebro se graba. Y en el sueño, él está operando de esa manera. Porque habituamos al cerebro a esa máquina. Esa máquina que le manda unas señales que le dañan el cerebro. No está mal verlo. Porque es lo que más necesitábamos antes era comunicarnos, ¿verdad? Todo el mundo quería tener teléfono en su casa para llamar a mamá, papá, a sus hijos, etcétera, etcétera. Pero ahora ya no trasciende el comunicarnos. Ahora trasciende qué pasa en el mundo, qué dijo fulano, qué dice sutano. Nos metemos a un mar de mundo que está perdido con ese aparato. Lo menciono porque cuando no había problemas en las iglesias, que aún predicando en el culto, la gente está viendo esa máquina. Esa máquina en la cual ahí está la Biblia también, pero dejaron la Biblia real, la que está escrita científicamente. Está probado que no es igual leer la Biblia en ese aparato que leer la Biblia en papel. Yo he enviado a los hermanos de Luz en tu Camino muchas cosas interesantes en WhatsApp. ¿Qué hace la palabra de Dios al leerla en el papel, en el cerebro? ¿Cuántos lo han visto de lo que se los mandé? Levante la mano. ¿Sabe que en lugar de enojarme y molestarme, porque como estoy gozoso, me da risa? Porque tan solo un hermano levanta la mano. No le interesa, ¿va? Entonces, ¿para qué viene a oírme? ¿Sí? Porque lo que le estoy trasladando aquí es palabra de Dios. Lo que le traslado ahí es algo que usted necesita. Hoy invité al culto a cierta hora y envié un mensaje. Antes de venirme creo que lo revisé y tan solo 8 personas de la iglesia lo habían visto. Entonces sálgase del grupo, deshagamos el grupo. ¿Sí? Es un error salirse del grupo. Es una manifestación de que no me interesa tener comunicación con mis hermanos. Es algo que no me agrada porque se meten en mi vida. Pero es agradable, porque si usted tiene una necesidad, envía un mensaje a la iglesia. No solamente al pastor, porque es toda la iglesia un cuerpo, un equipo. Oren por mí, por favor, ¿sí? Pero ¿qué pasa, hermanos? Es que hay mucha desobediencia. Tanta desobediencia que Dios está desagradado por eso. Es que solo nos interesa la etapa del culto. Si el mensaje es largo, que fue largo. Si el mensaje es corto, que es corto. Si el mensaje es exhortativo, que es exhortativo. Si el mensaje es motivador, que es motivador. Solo la queja y la crítica abunda y abunda. Está muy mal. Tenemos que darnos cuenta de esos errores.
Porque a veces lo que nos llega aquí, como estoy predicando, como cuando algo hace el pastor a través de eso, trabajando a la iglesia, le pega en el corazón, le pega en el alma y dice, yo sé, ya no lo miro, porque me es desagradable. O sea,